Bueno, y hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Algo que de pronto podemos preguntar, bueno, ¿y eso qué? Algo que es muy importante para la sociedad. Gracias a la conservación de estos lugares, pues podemos conocer la historia, darle, tener el conocimiento de qué hicieron, qué tenemos, quiénes somos. Y ya tenemos en la videollamada. Ya tenemos en la videollamada a un excelente arqueólogo. Se trata de Jesús Evaristo Sánchez Sánchez. Él es licenciado en arqueología, maestro en ciencias del lenguaje, doctor en semiolingüística, ha impartido diversas cátedras, ha escrito varios libros, en fin, una autoridad en la materia para hablarnos sobre este tema y al cual saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, arqueólogo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Día de hoy, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Nos gustaría que nos compartiera su visión, usted que ha trabajado en muchos lados, incluso ha ido a Egipto, la importancia de los monumentos, de los sitios, y aquí en México, ¿qué importancia les estamos dando? Sí, cómo no. Pues en realidad la importancia radica en que son manifestaciones de nuestro pasado, del pasado de la humanidad, manifestaciones de muy diversas tipos, clases, ¿no? Pero pues los monumentos y sitios son todos ellos obras materiales que dejan constancia de la manera como nos hemos ido desarrollando a lo largo de los siglos los seres humanos y específicamente cada una de las sociedades que actualmente componemos este conglomerado al que llamamos mundo. De manera que cada uno de los países tenemos monumentos arqueológicos e históricos, sitios arqueológicos e históricos e incluso zonas patrimoniales muy grandes, muy amplias, muy variadas en cuanto a su composición de monumentos históricos y arqueológicos. A través de estos monumentos y de este conjunto de monumentos, como son no solamente los sitios, sino lo que aquí en México llamamos zonas de monumentos, podemos ir conociendo poco a poco nuestra historia. Bien lo decías hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que somos hoy? Pues es un resultado natural de todo nuestro proceso de desarrollo histórico y social. Y estos monumentos y sitios son, como dije, la constancia, ¿verdad?, que manifiesta cómo ha sido ese proceso de desarrollo. De manera que, como en todo el mundo, cada uno de los países procura proteger y conservar sus monumentos y sitios porque son, pues, emblemáticos para todos ellos, ¿no? Son representativos de su cultura, de su historia, de su identidad, de su idiosincrasia específica, ¿no? Nosotros aquí en México, pues, tenemos la fortuna de tener una enorme cantidad de monumentos y sitios arqueológicos e históricos, a pesar de la impresionante destrucción y saqueo que existe en México, ¿verdad? Pues somos muy afortunados en tener esta enorme cantidad y variedad de monumentos y sitios, ¿no? En la pantalla estamos viendo algunos de ellos: Chichén Itzá, allá en Yucatán, Cuicuilco, en la Ciudad de México, Teotihuacán, La Quemada en Zacatecas, la primera fotografía, en fin, todos ellos vestigios arqueológicos de nuestra historia, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es, bueno, si bien la UNESCO decretó en 1982-83, por ahí, si mal no recuerdo, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, precisamente con la intención de concientizar a la humanidad en la conservación y protección de lo que les corresponde en cada país, pues no hay que olvidar una cuestión muy importante, que es que para poder proteger y conservar, primero hay que investigarlos, ¿no? Si no se investigan los sitios, no conocemos realmente cuál es la razón de su existencia, quiénes lo construyeron, quiénes los hicieron, por qué, cuándo, ¿no? A dónde fueron aquellos edificadores de esas grandes ciudades que hoy llamamos zonas de monumentos arqueológicos. Entonces, todo esto inicia realmente con el proceso de investigación de los monumentos y los sitios arqueológicos, ¿no? Después de la investigación,
inicia entonces el proceso de conservación y de protección y naturalmente de difusión, ¿no? Vemos rápido un detallito, ¿no? Esta cuestión de la protección de los monumentos, o este día, ¿verdad?, del 18 de abril, que se decretó el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se procura celebrar mediante visitas se promueven visitas a los monumentos, a las zonas arqueológicas e históricas, se realizan en muchos países conferencias, debates, mesas redondas, etcétera, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo aquí precisamente ahorita a iniciativa de ustedes, ¿verdad? Pues comentando y platicando cuál es la importancia de los monumentos y sitios arqueológicos. Sin embargo, más importante que todo eso debiera ser, en efecto, la conciencia de nuestros gobernantes por la investigación, la protección, conservación y difusión de esta que es nuestro patrimonio arqueológico e histórico. Vemos constantemente en las noticias como tanto los respectivos directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en nuestro país es el responsable de todas estas actividades, como en otros países, ¿verdad? Las respectivas dependencias de gobierno se dedican a estas cuestiones, pero aunque promueven mucho a través de los medios de comunicación esta protección y conservación, aunque promueven mucho los resultados de la investigación, la realidad es muy triste a nivel mundial. La investigación de los sitios y monumentos arqueológicos e históricos es cada día más empobrecida debido a los escasos recursos que se dotan a las instancias encargadas de estas actividades, ¿no? Nuestro caso en México es terrorífico realmente, es decir, en estos últimos 4 años el presupuesto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha convertido en una verdadera carcajada, es decir, no alcanza absolutamente para nada para cubrir los procesos de investigación de nuestros monumentos arqueológicos e históricos. Y contrario a eso se promueven otras actividades, ya decía el compañero que nos antecedió en este programa, ¿verdad?, un poquito demagógicas, el Tren Maya famoso, ¿verdad?, hablándonos de que se han rescatado cientos de miles de monumentos arqueológicos. En cierto sentido tienen razón, porque pues un tiesto, un fragmento de una olla de cerámica, es un monumento arqueológico, es un monumento mueble, ¿no? Un fragmento de monumento. De acuerdo, por ejemplo, a la definición de monumento arqueológico que se encuentra en nuestro corpus legal, ¿verdad?, que es el que se encarga de ver todas estas cosas arqueológicas e históricas, e incluso los granos de polen que llegan a encontrarse en las exploraciones arqueológicas son monumentos arqueológicos cuando están vinculados a evidencias de nuestro proceso de desarrollo histórico y social, ¿no? Entonces, desde ese grano de polen hasta ciudades gigantescas como Chichén Itzá, Tenochtitlan, Mitla, Monte Albán, etcétera, pues son todos ellos monumentos arqueológicos. Pero lo más importante para poder conservar y proteger, insisto, es investigar, ¿no? Si no hay investigación, tampoco hay difusión. Si no hay difusión, pues no sabríamos, como dije hace ratito, ¿verdad?, quiénes construyeron Mitla, por qué, cómo lo hicieron, cuáles eran los conocimientos que tenían entonces nuestros antepasados para edificar ciudades de ese tamaño, con esas características, ¿no? Esos monumentos que asombran a todo el mundo, ¿verdad?, pues son producto precisamente de la inteligencia, la sabiduría, la sagacidad de nuestros antepasados para poder convivir con la naturaleza, con su medio ambiente, transformarlo precisamente en lo que hoy vemos que son y consideramos pues nuestros monumentos. Así que pues realmente ojalá todos en México, por lo menos, ¿verdad?, pudiéramos tener clara conciencia de lo que implica precisamente desde ese grano de polen, ese pedacito de cerámica, esa ollita, esa navajita de obsidiana, hasta las grandes pirámides, decimos, ¿verdad?, de Teotihuacán y todas estas ciudades antiguas, son importantes porque allí está manifestada la evidencia de la sabiduría de nuestros antepasados, de ellos, de los que tanto nos enorgullecemos los mexicanos todos, ¿verdad?, y muchos
de los mexicanos somos o son descendientes directos de estos hombres sabios, hombres y mujeres sabios, ¿verdad?, que construyeron lo que, sin exagerar, podemos afirmar que es nuestra actual nación mexicana, toda vez que somos herederos de ella, ¿no? Doctor Tocayo, esto que ha dicho nos ilustra muy bien y le da mucho sentido a esta fecha, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Hay que conservarlos, hay que empujar más, hay que exigir como sociedad esta investigación, pero me gustaría preguntarle, la sociedad, ¿cómo debe ver, una vez que tenga esa conciencia, cómo debe ver sus monumentos históricos? Hay también mucha apatía de parte de la gente, no los cuidamos, no los visitamos. ¿Cuál sería su recomendación acerca de cómo ver todo este legado físico que tenemos, que es muy rico, por cierto, en nuestro país? Aquí en el estado de Morelos también abundan. Aquí, por cierto, apenas se destruyó una zona arqueológica en la construcción de una autopista. Tenemos muchísimo, pero como que vemos que la sociedad también no ha puesto su parte. Pues mira, es que eso se debe principalmente a una falta de educación escolar, ¿no? No tenemos la culpa muchas veces nosotros, los ciudadanos, los habitantes de este país, sino, insisto, ¿no?, los programas y las políticas gubernamentales que han ido haciendo del sistema educativo una cosa cada vez más raquítica, ¿no? Si nos atenemos a lo que la Ley General de Bienes Nacionales define como monumento arqueológico, por ejemplo, o histórico, se define como esas cosas, voy a parafrasear un poco para hacerlo más fácilmente comprensible, ¿no? Los monumentos arqueológicos y las zonas arqueológicas son, como dije, vestigios de nuestro pasado, son sitios y cosas en donde radica nuestra herencia cultural, nuestra herencia ideológica, ¿no? Los sitios arqueológicos son sitios para la educación. Allí podemos aprender nuestra historia y la podemos ver directamente, ¿no?, estos vestigios de nuestra historia. Es así como la debemos ver, son instrumentos para el conocimiento de nuestra historia. Y eso significa que son instrumentos para el conocimiento de nosotros mismos como sociedad. Entonces, si hacemos conciencia de esta definición, podríamos empezar a cambiar radicalmente la idea de un sitio arqueológico como un sitio simplemente turístico, ¿no?, que es como hoy se promueven realmente. Y hay que decir la verdad, la UNESCO promueve, a pesar de todas estas celebraciones mundiales, promueve a las zonas de monumentos arqueológicos e históricos en todo el mundo como sitios de alto valor turístico. Entonces hay una grave contradicción allí entre lo que promueve y pregona la UNESCO y entre lo que realmente hace la UNESCO en cada uno de esos países. Cuando se declara una zona arqueológica o un monumento arqueológico como patrimonio de la humanidad, es para darle un énfasis económico, en donde pues los grandes consorcios internacionales y nacionales en cada país se encargan de asumirlo y promoverlo como un sitio turístico. A todo el mundo se le invita a venir a ver nuestros monumentos y nuestros sitios arqueológicos e históricos, ¿no? Y porque la ganancia es inmensa. O sea, simplemente tomemos en cuenta que, pues en México, como diría mi querido amigo Eduardo Matos, el doctor Eduardo Matos, cuando le preguntaron una vez cuántas zonas arqueológicas tenemos en México, muy enfáticamente dijo una, nada más hay una, que es todo México. Tenemos aproximadamente 300,000 sitios arqueológicos detectados. De esos 300,000 hay 60,000 registrados. De esos 60,000 registrados hay solamente cerca de 300 sitios abiertos al público. Solamente 300 de los cientos de miles que tenemos en México. ¿Por qué no hay más sitios abiertos al público? Pues porque no hay recursos, el gobierno no
proporciona los recursos económicos para investigar, proteger, conservar y difundir. Entonces, en donde quiera que lo podamos ver, hay unas graves contradicciones entre lo que se dice respecto a nuestros monumentos históricos y las acciones, ¿verdad?, gubernamentales, políticas, que se desarrollan para llevar a cabo a buen término estas iniciativas, ¿no? Nos queda a nosotros los mexicanos hacer al común, al populus, ¿verdad? No nos queda otra cosa más que hacer conciencia de esta situación y hacer los esfuerzos conjuntos como comunidad, como sociedad, para proteger nuestros sitios. Conocerlos mejor, y conocerlos mejor implica comprar un libro, adquirir un libro, exigir que los arqueólogos demos conferencias en las comunidades, ¿no? O sea, yo les felicito a ustedes por esta iniciativa y les agradezco muchísimo la invitación para poder platicar con ustedes de todas estas cosas, que de otra manera no podríamos establecer este enlace, ¿verdad?, esta interacción con las comunidades y las sociedades de nuestro país. Pues estas son las vías a través de las cuales pues estamos nosotros, los investigadores responsables de estas cosas, obligados a comentar, a difundir, a verter a ustedes, ¿verdad?, todas estas situaciones, todos estos asegúnes en los que nosotros estamos interviniendo, nosotros como pueblo mexicano estamos interviniendo, y tenemos también pues la obligación, ¿no?, de exigir, como bien dijiste, a los respectivos gobiernos que se protejan y se conserven, pero primero que se investiguen. Es bien difícil, rápidamente, ante estos cientos de miles de sitios arqueológicos, simplemente estamos hablando de sitios arqueológicos, no históricos. Por ejemplo, Chapultepec es un sitio arqueológico, pero también histórico. El centro de Puebla, el centro de Cuernavaca es un sitio arqueológico también, histórico, ¿no? Bueno, de estos 300,000 registrados que tenemos, ¿verdad?, somos en el Instituto Nacional de Antropología cerca de 400 arqueólogos de base, ¿no? Imagínense ustedes 400 arqueólogos para investigar, proteger, conservar y difundir 300,000 sitios arqueológicos. No nos alcanza la vida, por más que quisiéramos hacer unos pedacitos y estar en todos ellos. Sobre todo porque muchas veces el sitio arqueológico que empezamos a descubrir, la ciudad arqueológica, es tan imponente, tan compleja, ¿verdad?, y tan complicado todo el proceso de investigación, que nos pasamos la vida entera ahí. Vean, si no, por ejemplo, volvamos a Eduardo Matos, ¿no?, o a Leonardo López Luján, que toda su vida, Leonardo López Luján, ya cerca de 40 años de arqueólogo, ¿no?, ha estado en el Templo Mayor de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque nos absorbe, o sea, la investigación es tan compleja que nos absorbe. Entonces, si pudiéramos decir que un arqueólogo se encarga de cada una de las zonas arqueológicas en nuestro país, pues apenas estaríamos cubriendo 400, si hubiera los recursos suficientes para ello. Pero no es así. Muchísimos colegas, ¿verdad?, todos los años presentamos un proyecto de investigación que tiene que pasar varias etapas de análisis, de observación, de evaluación, y si finalmente se aprueba, pues una cosa es que se apruebe académicamente el proyecto de investigación, y otra que se apruebe el presupuesto que se está solicitando. Hay muchísimos compañeros que tienen sus proyectos aprobados, pero no tienen recursos adjudicados. Entonces, es una tomada de pelo, ¿verdad? Entonces, esas cosas van a repercutir, ¿verdad?, finalmente en el hecho de que muchos de los mexicanos no tienen los recursos ni el vehículo adecuado para conocer todos estos aspectos de nuestra historia, ¿no? Hay que comprar libros, hay que hacer todas estas cosas, pero pues luego también el problema es que no hay mucho dinero para comprar tantos libros, que no suelen ser muy baratos a veces, ¿verdad?, o que no sabemos dónde comprarlos, ¿no? Y además, pues los libros son un poquito de leer, porque caramba, los arqueólogos escribimos espantosamente de una manera muy técnica, que se hace muy difícil la lectura para mucha gente, escribimos mucho para los especialistas, pero bueno, también procuramos hacer cosas de difusión como son estas entrevistas simplemente, o también conferencias, ¿verdad?, y cosas así, a través de los cuales, como dije, pues buscamos la interacción con la población mexicana
para poderlos motivar, ¿verdad? A conocer con este sentido, con este entendimiento de que las zonas y monumentos arqueológicos son sitios para el conocimiento de nuestra historia y no solamente para ir a pasear, a hacer picnics los fines de semana, ¿no? Ese es el cambio que habría que darle. Claro que es muy divertido ir a una zona arqueológica, es asombroso, pero ese asombro debiera convertirse en un afán por conocer nuestra historia. Así de rápido, hay muchas cosas nocivas. Por ejemplo, en Chichén Itzá, los arqueólogos y los investigadores del Instituto de Antropología establecimos una lucha de varios años contra los gobiernos locales de Yucatán, contra los gobiernos federales que promovían a Chichén Itzá como un sitio para espectáculos musicales, ¿no? Ocurrió que llegó un momento en que los guías de turistas en Chichén Itzá ya no le contaban a los visitantes mexicanos cuál era la importancia del templo en la plaza central, o el templo de los guerreros, o cuál es la importancia del Chacmol, ¿verdad? Estas esculturas imponentes, sino que se encargaban de platicarles con mucho detalle que aquí había venido en Chichén Itzá a cantar Elton John. Y cuando vino cantó tales y cuales canciones, y por aquí establecieron su campamento para que se pudiera descansar mientras cantaba, y etcétera, ¿no? Entonces, el sitio arqueológico cambia dramáticamente su esencia cuando se le promueve como escenografía para espectáculos musicales o para fiestas particulares, ¿no? Entonces ya no es ninguna manifestación de nuestra historia, de nuestro pasado histórico, es simplemente un escenario para espectáculos, ¿no? Afortunadamente logramos, digo logramos porque fue verdaderamente un trabajo muy arduo, ¿no? Con demandas incluidas contra los funcionarios del Instituto de Antropología, los funcionarios de los distintos gobiernos, para atenuar, aminorar y finalmente desaparecer estas iniciativas de convertir a nuestras zonas de monumentos en escenografías para espectáculos musicales, que lo único que buscaban era la ganancia económica, ¿no? Y el que menos podía disfrutarlo, porque menos lo puede disfrutar muchas veces, es el pueblo, ¿no? Porque además resulta que las taquillas para el ingreso a las zonas arqueológicas suele ser un poquito caros. Y si yo quiero ir con mi esposa y mis 4 chamacos a visitar un sitio y hay que pagar 70 pesos cada uno, pues son un dineral, ¿verdad? Que luego no nos alcanza para visitarlos, y ahí viene otro problema. Tendremos que ir solamente en los días festivos, fines de semana que no nos cobran, ¿verdad? Para poder visitar las zonas arqueológicas. Es decir, hay que hacer un arreglo, ¿verdad? Se necesita un arreglo, para eso se necesita voluntad política, desde quien más alto gobierna nuestro país hasta nosotros mismos, ¿verdad? Tener más participación con las comunidades para difundir estas cuestiones de nuestra historia. Correcto, pues muchas gracias, muy agradecidos, doctor Jesús Evaristo Sánchez Sánchez, larga trayectoria tiene, nos ha ilustrado muy bien, nos ha abierto una puerta enormísima acerca de este tema, y yo creo que por lo menos los mexicanos estamos obligados a acudir a los sitios arqueológicos, obligados a leer mínimo las cédulas, mínimo buscar un guía que explique todo esto, y mínimo también conservar, no dañar nuestro patrimonio, y desde luego insistir en que haya más investigación desde el municipio, desde el estado y desde luego hasta llegar a nivel federal, para que aquí, por ejemplo, en Morelos tenemos también sitios ahí esperando que haya dinero para ser rescatados. Así es que hoy nos ha dado una información, nos ha ilustrado, nos ha abierto un poquito más la vista acerca de la importancia de los monumentos. Muchas gracias, doctor. Actualmente sabemos es director del proyecto arqueosemiótico, mejor dicho, Identidad Chichimeca en la Cerámica del Centro de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, larga trayectoria tiene, por lo mismo le agradecemos mucho, nos ha servido muy bien esta plática, que tenga usted un excelente día. Igualmente para ustedes, y muchas gracias por permitirme echarme un rollito aquí con ustedes. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene, qué importante, Hugo Calderón, todo este tema, ¿verdad? Porque, caray, nuestras zonas arqueológicas, pues ahí están, y vamos y nos echamos unos sandwichitos ahí, súbete a la pirámide y la foto, pero no sabemos la historia que hay atrás de todo esto, ¿verdad?